la pluma, un buen símil. Ajá. Pero como lo plantea Omar, no hay bala que mate un indiano. Exacto. Ahí estamos. Bien. Me dice un oyente de que no ve a Castillo en la presidencia porque hay un golpe de Estado militar. Le digo al oyente que observe que ayer las Fuerzas Armadas peruanas publicaron un comunicado en la que rechazan categóricamente la intromisión de ellas en ningún golpe de Estado para impedir el desarrollo constitucional del país. Bueno, cuando los militares dicen una cosa, generalmente uno tiene que pensar lo contrario. Sí, pero el Estado Mayor completo, porque no es tan fácil en esta época, esta no es la época de los golpes de Estado. Sí. Esa es la primera cosa que debe hacer. Las Fuerzas Armadas se dieron cuenta que a entrar a dirigir un país, como está Perú ahora, es un desgaste para ellos. Sí. Entonces ellos dicen que se resuelvan sus problemas políticos y no usen las Fuerzas Armadas porque no va a obstruir eso. Vamos a respetar lo que diga el tribunal. Bien. Pero como dice Fernando, sí. Ojo al Cristo. La ciudad y los perros están... los perros cada vez más rabiosos. Bien. Vamos a hablar de el COVID Panamá. Póngale el entorno que le di al principio, que hablamos con Fernando y yo aquí con ustedes, de lo que está pasando en la región de nuestros vecinos, Costa Rica y Colombia, para que ponga en perspectiva estos números. Ayer el MINSA nos informó que llegamos a 390.221 casos totales positivos, con 1.048 casos para el día. Se realizaron un total de 13.943 pruebas para un índice, para un porcentaje de positividad de 7,5%. El MINSA informó en su data que envía a José Luis 7,7%. Pero si usted divide 1.048 entre 13.943 le da 7,5% y no 7,7% como aparece en el informe del MINSA de ayer. Hay una corrección matemática. Bien, ¿qué está indicando la curva esta que ustedes ven allí? Nos está diciendo con certeza estadística, ahora sí, que vamos al alza. Y estamos al alza, no por los 1.040, sino estamos al alza por el porcentaje. 7,5. Nos estamos alejando del punto del 5 y nos estamos acercando al doble dígito. Eso es lo peligroso. No importa cuántas pruebas usted haga. Porque hay gente que dice, bueno, hicimos más pruebas, hay más positivos. No, si no hubiera positivos, no importa cuántas pruebas usted haga. Eso es simple. Hay positivos porque estamos investigando. Lo hicimos con menos pruebas y tenemos 7 y llegamos a 8. Lo hicimos con más pruebas y estamos en 7,5. Nos está indicando claramente que estamos al alza. Y ya la OPS ha recomendado a Centroamérica y Panamá tomar medidas más serias sobre esto. Bien. Presta la atención ahora. Mire la siguiente curva. Ahí tiene. El caso, lo que tiene usted que analizar en esto ahora, ¿cuáles son los casos positivos? Los casos positivos para el día de ayer eran de 9.868. Se incrementa a 2,5 los casos activos. Y vamos al alza, y este incremento en los casos activos, entonces, ¿qué presenta? Ahí mire la correlación que existe entre los dos indicadores. Fíjese ahora el siguiente indicador en la siguiente gráfica. Ahí está. La presión sobre el sistema hospitalario aumenta. Fíjese lo que nosotros tenemos. Aislados en casa, 8.900 los totales, pues. Sí. Aislados en hoteles, 424. Hospitalizados en sala, 456 y cuidados intensivos 76. Hace unos días estamos en 34, 24, 25. O sea, mire cómo vamos. Esto es lo que se llama la presión sobre el sistema hospitalario que incluye los sectores privados y públicos, o públicos y privados, como usted lo quiera poner. Y para esto son las medidas de cuarentena. Es decir, exactamente. Es precisamente. Y hemos tenido no solamente la cuarentena, la vacunación. Nosotros estamos entrando a este virus por todos lados, pero hemos relajado las cuarentenas. Entonces, aquí se plantea un problema que hablaba con mucha certeza Luis Pineda, ahora de Pinedo, que yo comparto con él. El empleo le tenemos que prestar atención. Bien. Y fíjense que esto, usted está viendo ahí, nos está indicando que hemos bajado
también la tasa de recuperación a 95.8. Eso es que nos queda. Ser más disciplinados y vamos a aumentar el nivel de vacunas, porque vamos a llegar más vacunas y vamos a desarrollar un esfuerzo mayor en vacunas. Pero a pesar de todo esto, el comportamiento de Panamá en el medio de dos países con fronteras porosas con Panamá es desastroso. El nuestro es en estado de alerta hacia un agravamiento. Tenemos que prestarle atención. Pásame a la siguiente gráfica. En materia de mortalidad, nosotros estamos oscilando en 5 muertos, pero si usted mira, ahí incluso lo compara con Costa Rica. Costa Rica tuvo ayer 34 muertos, ¿no? 34 muertos. 34 muertos. Colombia llegó a 194. 1194, una cifra que me llama mucho la atención, porque ayer estaba en 599. Sí, toda esta, ¿te acuerdas que estábamos hablando siempre de que van a romper la barrera de los 600? Bueno, la doblaron. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí que es una cifra extraña, porque duplica prácticamente. Y eso, cuando pasa eso, usted primero que tiene que hacer es que, ese dato qué es. ¿No? Bien. Pásenme a la siguiente gráfica. Ahí está. Sin duda alguna. Mire el incremento de la posibilidad. Estamos en alza baja, lenta, pero en alza, en forma sostenida. Y ahora viene el fin de semana del Día del Padre. Todo el mundo quiere demostrarle amor al padre, con regalo, con presencia. Usted quiere a su papá, si usted tiene 25 años, es de los susceptibles. Así que si usted no es de su burbuja, aguante el querer un par de días. Esa es mi recomendación. En términos generales, los indicadores epidemiológicos nos ponen una voz de alerta. El RT, según el MINSA, 1,02, por encima de 1. Ya pasamos el umbral. La tasa de positividad está en 7,5 de ayer. Estamos en 7 en el promedio de los últimos días. La presión sobre el sistema hospitalario creciendo, aumentando a la gente en cuidados intensivos. Hemos aumentado los focos en algunas áreas que llaman la atención. Entiendo que el gobierno piensa hacer un barrido en Herrera y Los Santos, por ejemplo, el 15 de julio, cuando lleguen la Pfizer, para poner control sobre lo que está ocurriendo en esa área, donde se ha disparado tanto en las tablas como en Chitré. Siendo excepciones Tonosí, Pedací, Pocrí, no, los Tonosí pozos, no, las minas. los pozos y las minas. Entonces, hay algo que tenemos que mirar ahí. La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos más de 2.831.000 gente procesada y tenemos un mapeo con exactitud de los corregimientos. En Panamá, San Francisco, por ejemplo, es un problema. Entonces, ya sabemos Panamá Norte. Panamá Norte. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Nuestros indicadores, si los comparamos con la región, y la región están mejores, pero se están dañando en la medida del tiempo. Bien, otras noticias importantes. A escasos 13 días del inicio del tercer año de gestión del presidente Laurentino Cortizo, ayer hubo una elección en el PRD con la participación de los 35 legisladores. Y Fernando tiene por ahí los resultados. Bueno, Cristiano Adames es electo nuevo presidente. Como candidato a presidente por el PRD. Bueno, esa es la 24 votos a favor, 11 pues casi el doble más del doble. Más del doble. Salió electa Kaira Harding como vicepresidenta. Jairo Bolota va a ser el nuevo jefe de bancada. Javier Sucre va a ser el nuevo vicepresidente de bancada. Petita Ayarza será la secretaria de bancada. Todos los diputados perredistas participaron. Bien. Son 35, los 35 ahí. Y más los molineros. Los dos primeros que menciona el doctor Adames y Kaira Harding son propuestas del Partido Revolucionario Democrático para la elección que debe desarrollarse el 1 de julio. Que ese también es un gran anacronismo, porque yo no entiendo por qué el mismo presidente no puede seguir los 5 años de presidente de la Asamblea. Porque ya están en los estatutos, es una ley. Entonces, se tiene que coger el mismo día, que también debieran ponerlo un día antes para no alargar ese periodo y la gente. Entonces, aquí se plantea un problema. En primer lugar, entiendo yo que en la correlación de fuerzas en la Asamblea, el candidato del PRD, quien quiera que hubiera ganado, en este caso Adames, tiene asegurada la presidencia porque tiene el respaldo de otros colectivos.
de otros diputados, por lo menos independientes. Y lo que va a pasar es que los partidos van a dejar en libertad a sus diputados que voten, Sí. y ya sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, Adames será el próximo presidente. Bueno, también hay que añadir que Miguel Fanovich salió electo como el representante del Molirena que va a ocupar la segunda vicepresidencia. Y si Kaira Harding es confirmada en el pleno del 1 de julio, entonces sería Adames, Kaira Harding y Fanovich. Fanovich quienes dirigirían la Asamblea para el próximo año. Pero también, ese mismo día, el presidente Cortizo tiene que dar un discurso. Normalmente los presidentes utilizan esto para hacer como una especie de día de logro, ¿no? Y comienzan a decir lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que... En realidad, el presidente Cortizo, y ese es mi consejo personal al amigo Cortizo, es que este es un momento para hacer un mensaje de visión de país hacia dónde queremos ir en esto. Y es el momento de hacer un llamado real a la unidad de las fuerzas políticas para enfrentar uno de los problemas que señalaba Luis Pinedo esta mañana, el problema del empleo. Cómo nosotros vamos a reactivar la economía, y para eso se requiere consensos que estén a la par de la lucha contra el COVID, porque Luis debe entender también que si nosotros descuidamos la lucha contra el COVID, entonces el retroceso va a ser más grande y más peligroso. Y ya tenemos ejemplos en las regiones, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Entonces tiene que haber un nivel de consenso. Lo que está pasando en Colombia es un ejemplo de la falta de consenso. Al no tener consenso, ¿qué sale? La gente a la calle. Y ahí está. Ahí está el virus haciendo su agosto. Las movilizaciones en Perú ahora, ahí está. Con un nuevo virus, el lambda, que ha golpeado duramente a Sudamérica y está al lado de nosotros. Entonces yo sí creo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que lanzar una iniciativa hacia la perspectiva. Lo que hemos hecho, ya lo hemos hecho. Ya probablemente el presidente deberá entregar una especie de resumen, porque es un mandato constitucional el que tiene que rendir cuenta. Bueno, este es el Estado de la Nación, e ir al contexto. Recuerda, Fernando, el mensaje del presidente Biden cuando tomó posesión. Un mensaje conceptual. El país lo que necesita es orientación política. Porque usted da las cifras nos van a decir que la pandemia la estamos manejando bien, pero las cifras también nos dicen que la economía no está bien. Sí. Entonces, ¿cuál escojo? Si yo comienzo a decir cuántas vacunas, eso lo hemos hecho bien. Yo creo que ahí el problema es que le estamos regateando a unos cuantos están regateando al gobierno lo que hemos hecho. Lo que hay en preocupación es en otras cosas. Sí. Por ejemplo, en empleo, en la calidad de los servicios públicos, esto que nos decía Paye, lo que está pasando con la luz, las tarifas eléctricas. Y el presidente dio una versión de lo que de la orientación, la que dio el 1 de junio, con respecto al sector eléctrico. Necesitamos lo mismo para el sector logístico, necesitamos lo mismo para el sector empleo, para los restaurantes, para el turismo. Necesitamos, y probablemente el presidente deberá ver, observe, Fernando, estemos televidentes, Piñera pasó por tantas crisis y él no titubeó en hacer ajustes al gabinete. ¿Por qué? Porque él quería dar un mensaje de que estaba recibiendo el ruido. Pero se equivocó cuando fueron las elecciones tan a tanto así que perdió estrepitosamente las elecciones. Entonces hay que poner en sintonía las necesidades del pueblo, que en este momento, ¿qué es lo que más quiere este país? Orientación. Con comunicación dirigida a explicar esa orientación. ¿Para dónde? Para saber hacia dónde vamos. ¿Con quién contamos? Nosotros tenemos que contar con todo el mundo. Ya no son las épocas de las exclusiones. Las exclusiones tienen el peligro de que hace que la gente se vuelvan radicales. Bueno, que es lo que pasó el quinquenio pasado, ¿no? Excluyeron a gran parte de la sociedad que aquí... A todo el mundo. Toda la radicalización que hay es esa. Entonces, eso lo mantenemos nosotros al no incluir en el debate. El diálogo por el centenario está muy lejos para lo que tiene que poner la olla mañana, señor presidente. Los que tienen que poner la olla mañana tienen urgencia notoria. Son los desempleados que están agobiados por lo que está ocurriendo. Entonces lo que tenemos que darles es una luz de esperanza. Cuando los pueblos no tienen esperanza en la solución de sus problemas, entonces el desenlace es
fatal. Sí. Miren, Colombia, si alguien que le yo vale, espero- le vale igual ir a tirar tiros y a matarse en una montaña, si total, va a morirse de hambre. Yo espero que Cristiano Adames entienda el papel difícil que le va a tocar jugar. Creo que el movimiento antitabaco gana un aliado importante en la presidencia de la Asamblea, porque Cristiano es un militante de esa lucha. Pero creo que más que eso, el grupo deberá entender que hay una serie de hechos que requieren los más amplios consensos, la más alta nivel de capacidad de escuchar y de resolver. Eso es lo importante para los próximos días. Así es.